¿Cómo están cada uno de ustedes? Bendecidos, ¿verdad? Antes de continuar con la parte del sermón, pues como podemos ver, pues ya pasando cuántas semanas que estuve ausente y vuelvo a regresar de nuevo. Pero bueno, vamos a quererle darle las gracias también, por ejemplo, a la iglesia San Pablo de Aurora, que convenimos con el pastor Ares Merlo y él pues estuvo apoyándonos por medio de dos pastores, el pastor Luis y el pastor Cruz, que vinieron a predicar, ustedes los conocieron. También Ted Fisher, los que se recuerdan de nuestro hermano Ted, también él vino también de su iglesia Mesías, también vino a apoyarnos en una oportunidad. Pero también tuvimos el apoyo de nuestro pastor señor, el señor pastor Phil, que vino a hacer también un trabajo grandioso, también predicando en el tiempo de español, ¿verdad? Y la ayuda de nuestro hermano Benjamín, que en 2 oportunidades vino a hacer traducciones, ¿verdad? Entonces, gracias a todos ustedes por colaborar, y esto nos muestra de que en realidad pues que la iglesia de Jesucristo no para por nada. La iglesia de Jesucristo continúa. La iglesia de Jesucristo siempre tiene a alguien para que continúe haciendo su labor, su trabajo. Entonces, bueno, me da un gusto y placer estar nuevamente aquí de regreso y saber de que, por ejemplo, el venir y ponerme otra vez aquí a predicar, siento como que si fuera el primer día otra vez. Después de pasar tanto tiempo fuera, pues les decía hace un rato que a veces es necesario hacer la voluntad de Dios. Y a veces no entendemos sus planes, no entendemos cuáles son sus enseñanzas a través de eso, pero al rato cuando vemos decimos, por eso fue que me pasó esto. Entonces les decía que yo le llamo a eso un mal necesario. Tuvo que venir un mal para mi vida, pero un mal necesario. Y en realidad pues era necesario, no para que tal vez tuviera yo un descanso, sino que para tuviera yo un poco de tiempo para poder hacerme cargo de mi papá, para hacerme cargo de lo que está pasando con él. Pues decía, compartía que fue detectado con cáncer en su etapa 4, terminal. El médico pues le da unas 4 semanas de vida, pero eso me sirvió para estar con él. La enfermedad se lo comió a pasos agigantados, no puede caminar. Entonces tuve la oportunidad de estas semanas de estar con él y ayudándole, llevándolo al médico, medicamento, y ahorita en los últimos días de esta semana pues ya cargándolo para llevarlo al baño y todo eso, porque ya no puede ni caminar. Pero bueno, fue una bendición de que, por ejemplo, haya tenido ese tiempo. Él regresa a Guatemala ya el día martes en la madrugada. El lunes, después de medianoche, yo agarro camino al aeropuerto a dejarlo. Mi esposa va a ir a dejarlo hasta Guatemala porque quiere descansar en Guatemala y esperar que el Señor lo llame allá para ser enterrado junto con mi mamá. Entonces, pienso que fue algo que Dios tenía en sus planes. También me sirvió para preparar mi corazón, para recibir el impacto, para también saber de esa separación, de que en 2 días le voy a tener que decir adiós para siempre. También le digo, Señor, gracias por el tiempo que me prestaste. Pero la vida continúa, hay que seguir. Y entonces, bueno, otra enseñanza más va a venir ahí aparte de eso. Lo que para mí es más importante es el haber tenido la oportunidad de estar con mi papá, hablarle la palabra de Dios y decirles, necesito prepararlo y preparar su corazón para ese encuentro con el Señor. A veces es duro, pero a veces no tenemos la oportunidad de hacer eso. Yo tuve la oportunidad de sentarme con él todos estos días, leer las escrituras y decirle, preparemos su corazón. Y el día que el Señor lo llame, no tenga miedo, porque usted no va a terminar ahí. Viene una vida después de esa vida, que es lo más importante, porque aquí estamos nomás temporal. Él va a disfrutar ya después con el Señor en la presencia de Él. Y después cuando venga el Señor, por nosotros estaremos juntos por toda una eternidad. Y me ha servido para todo eso. Pero bueno, ahora estamos de regreso y tenemos que continuar. Y entonces,
como decía, gracias a todos mis hermanos que estuvieron colaborando para estar predicando aquí. Ahorita tenemos una nueva serie que se llama Un viaje con Jesús, desde las cenizas hasta la resurrección, ¿verdad? Entonces, el miércoles de ceniza fue que empezamos con esta serie, que era El viaje comienza, el título del día miércoles de ceniza. Donde empezaba el viaje, donde, bueno, ya pudimos experimentar ese día del miércoles de ceniza, de qué se trataba. El domingo pasado se predicó un tema que se llamaba Hacia el desierto, donde Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Pero como todo eso nos ayuda a nosotros también, y hemos seguido adelante. Para el día de hoy tenemos el tema que se va a llamar Perder la vida para encontrarla. Y entonces, a veces decimos, ¿cómo vamos a perder la vida para encontrarla? Entonces, el texto basado en esta predicación va a ser el libro de Marcos, capítulo 8, del verso 31 al 38. Pero se me hace importante regresar un poquito atrás de ese verso 31, donde dice que Jesús iba ahí con sus discípulos y les dijo, me es necesario, dice, que sea entregado, que me insulten, que me maltraten, que me golpeen y me crucifiquen, pero el tercer día resucitaré. Y vienen los discípulos, se quedan como cuestionando todo eso, ¿verdad? Y entonces viene Pedro y lo llama aparte para decirle algo también ahí. Y entonces Jesús tiene que reprenderlo. Pero vamos a ver qué es lo que dice en sí la Escritura. Y dice en el verso 31, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí o del evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pedro estaba pensando como pensamos nosotros, como piensa el mundo. Dice, Jesús, si no te conviene, si sabes que te va a pasar eso, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué te vas a entregar? ¿No sería bueno que mejor nos vayamos por otro caminito, nos vamos al otro lado? Jesús le tiene que responder fuerte y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque piensas las cosas con el mundo, como el mundo. Jesús sabía que venía. Jesús sabía que ese era el plan de Dios. Jesús sabía que por qué era necesario que pasara por todo eso. Y él sabía que iba a resucitar para, con esa manera, ganarnos a todos nosotros. El problema es que lo que pensamos nosotros ahora. Jesús sabía el plan. Él ya sabía que Dios lo había mandado para que salvara al mundo. Ahora Él nos salva a nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos a pensar? ¿Como Pedro o como Jesús? Porque Él nos llama a nosotros. Él nos dice que lo busquemos y que creamos en Él. O nosotros vamos a decir, ahí lo busco otro día, cuando tenga tiempo. Hoy no puedo, no tengo tiempo para escuchar de Jesús.
¿O queremos escuchar las mismas palabras que escuchó Pedro? Aléjate de mí, Satanás. También nosotros tenemos un compromiso como Jesús lo tuvo. Si Jesús fue capaz de caminar en obediencia para salvarnos a nosotros, y ahora nosotros que estamos salvos, tenemos que tener la capacidad de seguir a Jesús y de estar buscándolo constantemente. Así que, mis hermanos y hermanas, basado en todo esto, sabemos que todos nosotros vivimos en una cultura obsesionada con ganar. Siempre queremos ganar. ¿A quién le gusta perder? Siempre nos gusta estar ganando. Ganar más dinero, ganar reconocimiento, tal vez ganar seguidores en las redes sociales o ganar posiciones. Pero siempre el ser humano anda enfocado en qué puede ganar. Pero en este pasaje del Evangelio, según el Evangelio de Marcos, Jesús nos presenta una paradoja que desafía la lógica humana. La palabra paradójica significa ir más allá de lo que nosotros creemos razonable. El que quiera salvar su vida la perderá, dice Jesús. Pero el que pierda su vida a causa de mí o del Evangelio, la va a salvar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede perderse algo para encontrarlo? ¿Cómo puede la cruz ser el camino a la vida? Hoy veremos 3 verdades que anuncian este texto. Número 1, el anuncio de un mensaje y de un Mesías que sufre. El anuncio del Mesías que sufre es lo que Jesús viene y les cuenta a sus discípulos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se espera de él? Desde el verso 31 al 33 dice también, comencemos. Jesús entonces comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho, fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y que tenía que morir y al tercer día iba a resucitar. Esto se lo dijo a ellos con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte para reconvenir con él. Entonces Jesús se volvió a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino que en las cosas humanas. Jesús comienza enseñando algo que los discípulos no querían oír para empezar. Los discípulos no querían oír que Jesús, que su maestro, iba a morir. No querían escuchar eso. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Eso es lo que dice la Escritura y lo que Jesús les dijo a ellos. Para ellos, el Mesías debería ser un Mesías conquistador. Un Mesías que fuera a la guerra y a derrotar, porque querían ganar. Siempre el ser humano busca el querer ganar. Ellos no querían sufrir. El Mesías debía de vencer a Roma, no morir en la cruz, porque si no se iban a sentir como perdedores. Incluso Pedro vieron que confronta a Jesús, no te vayas por ahí, vámonos por otro lado, no te entregues, porque no quería ver la derrota. Él quería ganar, no quería perder. Imagínense cómo se haber visto Pedro corrigiendo al maestro, corrigiendo al Hijo de Dios, corrigiendo a Dios mismo. Y es por eso que le tuvo que decir con firmeza a Jesús, apártate de mí, Satanás. Pero ¿por qué respuesta tan fuerte le pudo dar Jesús? ¿Por qué le dio esa respuesta tan fuerte? Le tuvo que hablar de esa manera porque Pedro estaba pensando como piensan todos los hombres, no como Dios. Desde la perspectiva humana, el sufrimiento significa
fracaso. La cruz, una derrota. Perder es una vergüenza según los hombres. Pero de la perspectiva de Dios, la cruz es el plan eterno de la salvación de toda la humanidad. Era el plan perfecto. La cruz era el método de ejecución para los más despreciados y los peores delincuentes. La cruz no causaba una muerte inmediata. Lo más importante de la muerte en la cruz era lo que pasaba antes de que ellos murieran. Porque antes de que ellos murieran, ellos recibían una tortura. Era un castigo horrible, lleno de todo el dolor más fuerte que usted pueda imaginarse. También era utilizado como la advertencia para que el pueblo, para que no cometieran los mismos delitos que la gente cometía. Era la peor tortura pública que pudiera existir. La pregunta es, ¿por qué Dios escogería una muerte tan fea para su Hijo? ¿Por qué Dios escogió la cruz para su glorificación y para nuestra salvación? ¿Por qué no escogió una muerte digna para su Hijo, o más bien no haber pasado por la cruz? En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que si nosotros escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Había una profecía de lo que iba a pasar. Antes que lo crucificaban, Jesús tenía muchos seguidores, miles de seguidores. Alimentó a 3,000 en una oportunidad, a 5,000 en otra. Le dio vista a los ciegos, caminaron los paralíticos, sanó a enfermos. Y todos lo seguían porque estaban ganando algo. Pero ¿qué pasó en la cruz? ¿Dónde estaban esos 5,000? ¿Dónde estaban los otros 3,000? ¿Dónde estaban toda aquella gente que fue sana? Lo dejaron solo. Se quedó solo. El plan de Dios es que por medio del sufrimiento del Hijo iba a redimir a todo el mundo. La aparente derrota es la victoria más grande que pueda existir y no haber otra igual. No existe otra igual. Cristo pierde su vida para que nosotros la encontremos. Él perdió su vida para ganarnos a nosotros. Y por eso es que es necesario a veces perder para poder ganar. A veces necesitamos perder para poder ganar. Nosotros hablamos de la teología de la cruz. Dios obra donde menos nosotros lo esperamos. Su poder, dice la Escritura, que se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, Él es más fuerte en nosotros. Y el segundo punto es el llamado radical. Él nos hace un llamado a todos nosotros de tomar la cruz. En el verso 34 y 35 dice lo siguiente: luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del evangelio la salvará. Después de anunciar su sufrimiento, de decirle lo que iba a pasar, Jesús llama a la multitud y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Él no les dice: si quieren ser mis seguidores, mis discípulos, tomen su comodidad. Aférrense al éxito.
formen una plataforma para que les vaya bien. Él no les dice eso. Él les dice, toma tu cruz y sígueme. Recordemos que en el siglo I la cruz no era un símbolo religioso decorativo, como ahora andamos con una cruz. Antes era una señal de tortura. Era un instrumento de ejecución. Tomar la cruz, que Jesucristo nos dice, toma tu cruz y sígueme, quiere decir morir al ego personal, morir al control, morir al orgullo, morir a la autosuficiencia, morir a la independencia, porque no somos independientes, dependemos de Jesús. Esto significa confiar en Cristo, incluso cuando seguirle traiga rechazos, pérdidas o incomodidades. Jesús no está llamando a un cristiano cómodo, está llamando a un discípulo rendido. Pero aquí está la paradoja gloriosa. El que pierda su vida a causa de mí, la salvará. Todo aquel que deja todo lo anterior, todo aquel que se entrega completamente a Jesús para seguirlo, va a morir a muchas cosas que el ego personal nos gusta. Todas las cosas que creemos que nosotros podemos lograr, que nos encanta hacer, las vamos a perder, pero vamos a encontrar, vamos a morir a eso y vamos a encontrar una vida. Cuando nosotros soltamos el control de nosotros, encontramos la libertad en Cristo Jesús. Cuando rendimos nuestro orgullo y lo hacemos a un lado, encontramos la gracia redentora que solo Él puede darnos. Cuando dejamos de vivir para nosotros mismos, comenzamos a vivir para Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es necesario a veces perder para ganar. Lo que Jesús nos dice, hazlo a un lado, no es difícil de dejarlo. A veces necesitamos perder todo eso para ganar una vida. Perder ese estilo de vida que tenemos para encontrar la mejor vida que solo Cristo nos puede dar. Pero ¿qué gana el hombre? Punto número 3. ¿Qué gana el hombre? Verso 36 al 38. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse a todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Miren lo que les dice Jesús. ¿De qué le sirve ganarse a usted todo el mundo si va a perder su alma? Va a tener dinero, riquezas, amigos, diversiones. Se va a ir a deleitar, va a hacer cosas sin freno. Y se va a ganar todo el mundo. Ah, mire, este sí es macho. Mire, tiene 4 o 5. Ah, mire, este es el mejor vendedor de tantas cosas. Pero está perdiendo su alma. ¿De qué le sirve ganarse el mundo si está perdiendo su alma? ¿Acaso con todo lo que va a ganar va a pagar algo por su alma? Si también dice, ¿o qué puede dar uno a cambio por su alma? Nada, nada. Entonces es más fácil hacer todo eso que nos interrumpe el camino hacia Dios y hacerlo a un lado y comenzar a caminar en la obediencia para llegar a ese día de que un día estemos todos juntos con el Señor. ¿Y sabe cómo se refiere a cada uno de nosotros? Si en esta generación, dice, adúltera y pecadora, alguien se avergüence de mí, de mis palabras, dice, yo también me voy a avergonzar de ellos. Él conoce nuestra condición. Jesús conoce cómo somos nosotros.
una generación pecadora y generación adúltera, y sabe que así somos. Pero nos están dando una oportunidad. Deje ese estilo de vida, cámbiala. Él no quiere perfección, pero sí que intentemos de alejarnos de aquellas cosas que nos están apartando cada día más de Él. Jesús hace una pregunta penetrante. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo? Va a tener éxito profesional, reconocimiento social, seguridad financiera. Pero si perdemos el alma, lo hemos perdido todo. ¿De qué te sirve el dinero? Ya has perdido tu alma, lo perdiste todo. Nada en este mundo puede redimir nuestra vida. Nada. Nada puede comprar el perdón que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Nada puede vencer a la muerte, porque el único que la venció fue Jesucristo cuando resucitó al tercer día. Solo Cristo puede hacerlo, y por eso es que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Por eso es que necesitamos a Jesucristo a cada segundo. No somos salvos por cuánto nosotros sacrificamos. Por eso no somos salvos. No somos salvos por cuánto nosotros sufrimos. No somos salvos por cuánto nosotros perdemos. Somos salvos por lo que Cristo perdió y por lo que Él dio por nosotros en esa cruz. Él fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. Él recibió todo el rechazo para que tú y yo ahora somos aceptados en el reino de los cielos. Él fue avergonzado para que nosotros fuéramos justificados. Lo avergonzaron y ahora Él nos justifica, nos hace justos ante el Padre. Él murió para que nosotros vivamos. Perdió la vida para encontrar la vida de muchos de nosotros. O sea que este título de perder la vida para encontrarla no se refiere ni habla de nosotros. Habla de Jesucristo, que Él perdió su vida y encontró muchas vidas con nosotros. Perder la vida hoy puede significar perder tu reputación por mantener tu fe. Perder oportunidades por actuar con integridad. Perder el orgullo para poder pedir perdón. Perder el control para confiar en Dios en medio del sufrimiento. Pero ninguna de estas pérdidas es definitiva, porque Cristo y en Cristo la muerte no es el final. Ahí no se termina todo. La cruz no es una derrota. La pérdida no es el fin de la historia. Porque la muerte no lo pudo detener. La tumba no lo pudo detener. Él resucitó al tercer día y la tumba quedó vacía. La cruz no era derrota porque no lo pudo derrotar. La pérdida no fue el fin de la historia. Él resucitó y la historia continúa. La verdadera pérdida sería vivir toda una vida centrada en uno mismo y no en Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, en conclusión, el mundo dice, aférrate a tu vida. Jesús te dice, entrégame el corazón, entrégamelo. El mundo te dice, gana más. Pero Jesús te dice, sígueme, sígueme. El mundo promete éxito temporal. Cristo te promete una vida eterna. Una vida eterna. Hoy, Cristo nos llama no solo a admirar la cruz, sino a caminar tras Él. Y la buena noticia es esta. Cuando pierdes tu vida en Cristo, no la destruyes, la recuperas, porque el que murió y resucitó es fiel para
sostenernos a nosotros mismos. Él perdió su vida para ganarnos a cada uno de nosotros por amor a nosotros, porque al perder su vida y al resucitar, Él ganó a toda la humanidad y por sus méritos ahora tú y yo somos salvos para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Oremos.